Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile, cracks. Y antes de empezar este pedazo de video, solo les voy a decir algo: por el amor de Dios, no ocupen hacks. Este video solo es para mostrarles todas las barbaridades que sinceramente pueden hacer con las chanchadas de hacks. En serio, arruinan completamente el juego y no le veo sinceramente de que usen hacks sabiendo de que pueden ser buenísimos con hacks y no pueden ser buenísimos con habilidad. En fin. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? La hipotenusa, como podríamos decir. La disolución a muerte, si te encanta este pedazo de video. Y si te gustaría que trajéramos una sección en el canal desglosando si es hacker o no es hacker en el canal. Posiblemente. Sería bueno. Bueno, vamos a darle. Bueno, cracks, lo importante es lo importante. Y hoy vamos a estar hablando de los hacks que hay en COD Mobile hasta la fecha. Yo conozco muchos, pero lo vamos a ver esta vez en video y en pantalla. Y es que hay mucha gente que le gusta ser muy graciosa, e incluso en YouTube dicen: descarga este hack, descarga la APK con el mod para hackear, libre de ban, no te pueden banear, que no sé cuánto. Yo, es un hack, arruina completamente la jugabilidad, tanto como tuya como la de la demás gente, que enfurece a todas las personas. Así que vamos a estar en detalle con los hacks. Primero que nada, vamos a hablar de uno de los primeros hacks que estamos observando: Speed Hack, Wall Hack, Aimbot y Aimblock. A la madre, loco. 4 hacks de manual. El Aimbot básicamente se asemeja completamente a tu cuerpo. El Aimblock completamente, cuando tratas de disparar o apuntar, se va de un solo al cuerpo. Y lo que es el Speed Hack, tenés más velocidad. Y lo que es actualmente el Wall Hack, podés ver a través de las estructuras donde se encuentran los enemigos. Wow, flipo en colores porque honestamente nunca pensé que hubiera sido tan heavy. Pero tener Aimblock, Aimhack, Wallhack y lo que es actualmente Wallbound en sí, ay Dios mío santo, lo peor de todo es que eso sí se puede crear en COD Mobile actualmente. Y lo peor es que la gente lo hace chiste, pero es heavy. Además de tener recarga infinita, que eso lo hace todavía peor. Es uno de los hacks honestamente peores que he observado actualmente. Incluso la del Speed Hack, Wallhack más el Wallbound. Imagínense, Wallbound infinito, Speed Hack infinito, obviamente todo está infinito. Y actualmente hacer de todo. El Aimblock lo que hace es actualizarse completamente al cuerpo del enemigo y autoapuntar. Solo tenés que disparar y con apuntar ya va sobradísimo, cracks. Es cierto, lo que están observando es completamente tal y como es con lo que es en sí en falla de lo que son los argumentos y polímeros que se encuentran actualmente en este juego. O sea, me estás llamando loco, pero sí, es desmadre y medio. O sea, no estamos viendo algo normal, algo diferencial. Estamos viendo una persona que por sus grandes ánimos posibles está haciendo uno de los peores hacks posibles. Este podría ser el hack a nivel máximo, pero ojo, va a haber otro tipo de hack que esto es diferente, porque hay hacks diferentes, obviamente. Hay, obviamente, completamente aplicaciones muy diferentes que terminan siendo no iguales, obviamente, a lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Y pues termina siendo el dado caso del típico que tiene el menú al lado, que puede activar los hacks como lo que es el Wall Hack, el Aimblock, el Aimbot e incluso el Speed Hack. Que bueno, ya lo hemos visualizado actualmente y es que en serio no recomiendo a nadie que haga esto, por favor. Por favor, no hagan esto, solo les estoy mostrando cómo es que la gente lo hace. Wow, chance, Wall Hack on. ¿Qué es lo que hace el Wall Hack? Bueno, vamos a ser muy precisos esto. El Wall Hack lo que hace es tener actualmente a los enemigos con una sombra roja. O sea, una sombra que sabe dónde se actualiza, así como que fuera un Dragonfire y lo puedes ver desde lejos. O sea, que esté activado el Wall Hack. Ajá, ok. ¿Qué hace el Wall Hack en sí? El Wall Hack puede visualizar completamente a todos los enemigos como que fuera un VSAT, o sea, pero frente a tuyo. O sea, ya sabes por dónde viene, los puedes esperar. Es un hack mínimo, al menos este solo es Wall Hack. Pero ¿qué pasa si lo unís más el Aimbot, más el Aimblock y más el Speed Hack, lo que es el Wall Hack? Tenés uno de los peores hacks actualmente hasta la fecha que puede destrozar completamente el juego. Y básicamente es tener la madre de los dioses de puntería gracias a eso. Y tener un KD potente, nunca fallar balas. Y si eso le pones de que puedes tener recarga infinita y recarga rápida, más este tipo de hacks, es todavía peor de lo que ya es actualmente, cracks. Está obviamente feo. También hay un hack muy bonito que es el de cuadrantes más la vida. Ay, Dios mío, es típico. A ver, aquí tenemos dos cosas muy importantes: Aimlock, Aimbot y Wall Hack. No hay Speed Hack, pero sí hay lo que es actualmente Aimlock, Aimbot y Aimhack. Wow, flipo en colores, loco. Flipo y demasiado.
es heavy lo que estamos visualizando actualmente de un hacker. O sea, lo estamos viendo de un hacker. Incluso la persona que está poniendo el video, que imagino que se lo habrán bajado este video, que por eso lo sabemos, está flipando de colores. O sea, los hacks que hay son demasiado heavy. Para el que lo sepa, para el que no sepa qué es el aimbot, básicamente se nota demasiado cuando una persona no tiene recoil, porque también hay no recoil. Obviamente el aimbot te ayuda muchísimo, y lo que es el wallhack, pero lo estamos visualizando. Aquí el wallhack es diferente. El wallhack no te sale con lo que es la sombra del jugador, te sale con cuadrante. Te dice a qué tan cerca está. Incluso con el cuadrante te lo dice si está muy cerca, si está muy lejos o está mediáticamente casi cerca de ti. Y bueno, o sea, son diferentes tipos actualmente de lo que son hacks. Está bien, está perfecto, pero no lo hagan, por favor. Esto son cositas que hemos estado visualizando actualmente, y pues al final tiende a ser algo muy tedioso, crack. Bueno, para los que preguntaron cómo eran los hacks, así son los hacks. Y yo también es la primera vez que veo los hacks de COD Mobile. Es la primera vez porque quise traerles un video, porque muchos me han preguntado, y pues tuvimos el video incluso de los baneos que te pueden dar actualmente en COD Mobile. Y por eso quise indagar e investigar cuáles son los hacks que te pueden afectar completamente y cuáles son los que te pueden arruinar completamente lo que es la propia jugabilidad de tu propio juego. ¿Estamos claros, no? Y pues bueno, ya lo miramos. A ver, lo típico, y hay que serlo sincero, lo más que hace la gente, el típico hack que tal vez no lo pueden molestar tanto, es el típico wallhack. El wallhack es lo más molesto, porque el wallhack saben por dónde venís. Entonces el wallhack no te afecta tanto en tu cuenta, ya. O sea, para las personas que les gusta hackear pueden solo estar utilizando wallhack, y creo que la mayoría de la gente ni se va a dar cuenta que andan wallhack, porque el wallhack es solo visualizar por dónde viene la gente. En cambio, ya se nota muchísimo lo que es el aim lock, el aim hack, incluso el propio stray from que hacen actualmente para poder eliminar más gente, pero eso ya es heavy. Lo que sí he notado muchísimo en partidas como en las que he jugado tanto en Ranked es que saben dónde te encuentras, y eso no es game sense, que para el que no sepa, game sense es tener una perspectiva donde puede venir la gente. No, eso no es game sense. A veces se siente que es muy wallhack, y el wallhack te lo dice completamente todo, te dice por dónde van a venir la gente. Lo miraron con los cuadrantes, lo miraron con la sombra rojiza actualmente de lo que fueron los enemigos. Y pues la verdad, a mi gusto y a mi parecer, mis queridos cracks, está muy mal hacer esto. Así que yo les recomiendo, por favor, no seguir estos pasos, no andar en malos pasos y no aplicar estos hacks. Por favor, es por el bien de la comunidad, es por el bien de todos, y me gustaría saber qué piensan actualmente de los hacks en COD Mobile. A mi gusto y a mi parecer, arruinan completamente el juego y terminan arruinando una comunidad. Ya de por sí la comunidad es tóxica, no todos obviamente, pero que la gente venga y active hacks ya es otro nivel, cracks. Muchas gracias por ver este pedazo de video. Me despido, soy Tesla92, que 314 me los acompañe. Nos vemos en el próximo video y no ocupen hacks, cracks. Adiós.